Bueno, buenas tardes a todas las personas que se han conectado. Vamos a dar inicio para respetar el tiempo de los demás. Bueno, hoy les estaremos hablando de un tema que a muchos de ustedes sabemos que son extranjeros y que les interesa. Hoy tenemos un invitado de honor. Tenemos a Juan Gómez. Gracias, Juan, por conectarte con nosotros. Juan trabaja lo que es la administración de propiedades con una compañía que se llama Amazing Home aquí en la ciudad de Orlando y nos estará explicando todos esos temas que ustedes se hacen. Compro una propiedad en la Florida, ¿quién me la administra? ¿Quién me lleva la propiedad? Entonces hoy estaremos hablando de todo eso. ¿Quiénes somos? Bueno, mi compañera Estela Fuente y mi persona somos asesoras inmobiliarias en el estado de la Florida, específicamente en Miami y en Orlando. Pertenecemos a la Asociación de Realtor y a la Asociación de Orlando. Nosotros tenemos un equipo, tenemos aliados, nosotros no trabajamos solas, trabajamos en compañía de prestamistas hipotecarios, que son las personas que trabajan con nosotros para hacerle el financiamiento a ustedes y ese préstamo para poder obtener su propiedad. Trabajamos también con contadores certificados, con abogados, si ustedes necesitan un tema a nivel de inmigración porque quieren sacar una visa de inversión, entonces también nosotros trabajamos con aliados como los abogados, con decoradores de interiores, con casas de título y obviamente también con administrador de propiedades, en este caso con Juan, con inspectores y coordinadores de transacción. Esos son el equipo que nos acompaña. Mi compañera Estela le estará hablando un poco sobre los cambios inminentes en lo que es el mercado inmobiliario aquí en la Florida. Estela, te cedo la palabra. Gracias, Teresa, y gracias a todos ustedes una vez más por acompañarnos hoy. Esto es un tema que es sumamente importante, que para muchos trae una preocupación y son los cambios que se están dando en el mercado. Para eso, nosotros hoy le vamos a mencionar 3 factores que entendemos que son bien importantes y que siempre se debe analizar a la hora de tomar una decisión. Estos 3 factores o elementos son la inflación, que es el aumento de precio en todo lo que consumimos, el inventario. Vamos a hablar sobre la disponibilidad de propiedades en el mercado y los intereses. El interés es el costo del dinero financiado. Cuando hablamos de la inflación, en este momento todos estamos bien preocupados porque sabemos que todo nos está costando mucho más. La gasolina, las propiedades, la comida, los alimentos. Lo que están viendo aquí es un 9.1, pero esta semana, ¿verdad? La inflación bajó un poco a un 8.5. Aún así, es la tasa más alta, sigue siendo la tasa más alta en los últimos 40 años que hemos visto. Y cuando miramos los bienes, cuando los adquirimos, la realidad es que esa tasa está sobre un 20%, porque cuando usted va al supermercado, a veces hay artículos que están en el 30% o duplicado el precio. Así que la inflación es un punto, antes de pasar al tema de inventario, ¿verdad? La inflación es un punto un elemento que utiliza la Reserva Federal para contrarrestar, cuando aumentan los intereses es para contrarrestar la inflación y por eso es que estamos viendo que los intereses pues también ha ido en aumento para contrarrestar esto. Cuando vamos al tema de inventario, ¿por qué tenemos que evaluarlo? Tenemos que tomar en cuenta que el inventario ahora mismo hay una escasez de inventario, hay una demanda sumamente alta, ¿ok? ¿Y de dónde viene esta demanda? De muchos inmigrantes que están moviéndose a la Florida, sobre todo extranjeros. Si vemos ahora mismo las estadísticas, los de Colombia, los colombianos están comprando mucho aquí, ahora mismo salen número 1 en la búsqueda de propiedades, en la inversión, así que los inversionistas extranjeros han aumentado, ¿verdad? Esa inversión en un 19%. ¿Y esto qué nos dice? ¿A qué nos lleva esto? Que si tenemos una escasez de inventario, ¿cómo se mantienen los precios cuando hay escasez de un recurso? Se mantienen altos. Y esto lo traemos pues porque
¿verdad? Volvemos a la preocupación que tienen ahora mismo, qué está pasando con el mercado, los precios están subiendo, pero hay inflación, hay intereses altos, los precios a la larga van a bajar, se va a caer, la burbuja viene, no viene, y entonces nosotros como no tenemos, ¿verdad? Una bola de cristal para determinar exactamente qué es lo que va a ocurrir, pues por eso es bien importante que entonces evaluemos estos elementos que nos arrojan, según el histórico y el actual, nos arroja luz para la toma de decisiones. Así que, repasando nuevamente sobre el inventario, cuando hay una alta demanda y hay escasez de inventario, los precios apuntan al alza. Entonces, finalmente, si miramos los intereses hipotecarios han aumentado el 5.5, esto para nacionales en promedio, ¿verdad? Pero también tenemos unos datos que son bien importantes y es que 9 de 10 hipotecas tienen intereses fijos y esto lo que nos quiere decir es que aunque aumente en el mercado, a los que ya han comprado no les cambia, no pierden su capacidad de pago. 38% de las hipotecas de las propiedades, perdón, no tienen hipoteca. ¿Qué nos dice esto? Que no hay manera de que incumplan. Y por aquí este tema lo que nos lleva es a la idea de las ejecuciones o los foreclosures. ¿Va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? Bueno, pues en la medida en que la tasa de desempleo también se mantenga sumamente bajita, que está al 3.5%, eso nos dice que la capacidad de pago de las personas se mantiene. El hecho de que el interés de las hipotecas sea fijo, sus pagos se mantienen fijos. Así que bajos intereses hipotecarios, podemos entender que todavía están bajos y que están ajustándose a la normalidad, porque en un histórico, ¿verdad? En un pasado, los intereses normales los podíamos ver entre 6, 7, 8, hasta un 9, y hace muchos años atrás unas tasas sumamente altas que esperamos no verlas nuevamente. Así que lo que nosotros entendemos es que el mercado está teniendo un ajuste, se está balanceando, está volviendo a su normalidad. Esto pues nos va a ayudar a que el inventario pueda ir mejorando, un poco de inventario, ¿verdad? Más disponibilidad. Esto nos va a ayudar a que la guerra de ofertas que se ha estado viendo reduzca. ¿Por qué? Pues porque aunque continuamos en un mercado, ¿verdad? En donde los vendedores se están beneficiando mucho de las buenas ofertas, pues ya ahora tienen que mantenerse en un precio justo y razonable, porque no todo el mundo, ¿verdad? Pues está dispuesto a pagar una cantidad extraordinaria sobre el valor justo de una propiedad. Así que, bueno, estos elementos, como les mencioné, es bien importante que los monitoreen, que los tomen en cuenta a la hora de tomar una decisión para la inversión de su propiedad. Y ya habiendo dialogado sobre esto, pues entonces le damos una vez más la bienvenida a Juan Gómez de Amazing Homes para poder iniciar con el tema que todos queremos conocer, que es la administración de una propiedad. Entonces, Juan, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y queremos que te introduzcas, nos hables de ti y de Amazing Homes, inicialmente, en qué se especializan y qué es lo que hacen. Estela, Teresa, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de poder dar a conocer sobre nuestra empresa y nuestra trayectoria para que la audiencia entienda un poquito más de qué trata lo que viene siendo una empresa administradora de propiedades vacacionales. Bueno, como bien lo mencionaba Amazing Home es eso, nos dedicamos única y exclusivamente a proveer una logística hotelera para que la inversión vacacional como tal pues cumpla con las expectativas. Inversiones de este tipo, digámoslo, se denominan como rentas cortas, es decir, que se rentan por noches. Y nosotros lo que proveemos es toda una logística en temas de mantenimientos, limpieza y la manera como se oferta la propiedad. Y es allí realmente donde nos enfocamos demasiado porque buscamos diferentes plataformas. Muy seguramente la audiencia ha sido usuaria o ha escuchado
de Airbnb, plataformas de este tipo, ofertamos las propiedades. Actualmente tenemos más de 50 canales como estos, pero adicionalmente también tenemos alianzas corporativas con entidades de turismo y otros aliados estratégicos para poder mantener una visibilidad mayor y por ende poder mantener unos buenos rendimientos de ocupación y que al final de cada mes pues la inversión le haga sentido al inversor como tal. Para que conozcan un poquito más sobre quién es Juan Gómez, yo hago parte de la tercera generación de una familia que creció en bienes raíces, soy colombiano, soy de Medellín. Tenemos una empresa allí que lleva más de 30 años en el mercado existente y digamos que todo nace de poder brindar un portafolio de servicios a nuestros clientes colombianos. Inicialmente arrancamos en el tema de lo que son inversiones en desarrollos vacacionales en el 2015 y a partir del 2017 es el año en el cual empezamos ya a ofrecer los servicios de la compañía. Desde esta fecha podemos decir que realmente Orlando viene siendo una de las ciudades o la ciudad donde mejor se puede llegar a mover el tema de inversiones que se manejan por las plataformas que les mencioné anteriormente y por lo que contamos con una gran ventaja que venimos teniendo esos grandes referentes en la ciudad que vienen siendo los parques temáticos, donde constantemente pues estamos recibiendo un público de personas de manera frecuente. Desde la fecha que les menciono, 2017, no hemos tenido una ocupación por debajo del 70%, lo cual es altamente positivo y lo cual le brinda una tranquilidad también pues de una u otra forma al inversor, ya que año tras año la tendencia viene siendo al alza, ¿cierto? Cada vez nos vienen visitando más personas. Podemos decir que antes de la pandemia estábamos hablando de 75 millones de personas que nos habían visitado, según el registro del Departamento de Turismo del Estado de la Florida. Y este año se tiene una proyección que vamos a terminar el año con más de 100 millones. También temas como la proyección en infraestructura que va teniendo la ciudad, pues nos va mostrando el crecimiento que se va teniendo. De pronto, para darle un poquito más de contexto a las personas que nos están escuchando, hoy en día en la Florida se están trasladando tanto a vivir más de 1.000 personas diarias, lo cual viene siendo un indicador bastante interesante, y también vemos planes de expansión en el aeropuerto, porque la capacidad ya en cuanto a la cantidad de personas que vienen por aerolíneas no está dando. Esa transformación va a terminar siendo uno de los primeros 3 aeropuertos más importantes del país con mayor tráfico. Y vemos que también a nivel parques, pues también se vienen desarrollando nuevos nuevos parques, tanto en el área de Disney como los parques de Universal. Dentro, digamos, de los servicios de la compañía como tal, realmente, como siempre lo decimos, nuestro enfoque es poder brindar un acompañamiento integral, acompañado de la mano del asesor inmobiliario al cliente, y lo que brindamos en los diferentes momentos es un apoyo estadístico, ¿cierto? Es decir, tenemos la tecnología y tenemos los registros históricos de qué zonas en la ciudad son las que mejor se mueven y dentro de estas zonas qué tipo de propiedades son las que nos pueden llegar a generar un mayor rendimiento. Entonces eso es bastante importante porque hemos entendido a través del tiempo que cada inversionista viene con una intención de inversión diferente. Definitivamente la información que sabemos que nos estás dando y que vas a continuar ofreciéndonos es amazing, Juan, porque como recurso eres sumamente valioso. Precisamente por eso yo decía, wow, o sea, qué mejor que traer a un administrador de propiedades, que es el que está día a día bregando con eso, ve la ocupación, ve qué es lo que afecta a la ocupación, ya sea para, ¿verdad?, positivo y negativo. Nos puedes dar todos esos indicadores de qué debemos hacer para que la propiedad sea atractiva. Juan, ¿cuál es el área en donde mejor tú entiendes que podemos invertir? ¿Cuáles son las temporadas de más alta ocupación, de mejor ocupación? ¿Cuál es, como mencionaste, la propiedad que más retorno nos puede dar?
Y obviamente todo esto se va a ajustar pues a la necesidad de cada inversionista. Entonces tenemos que Amazing Homes se especializa en propiedades específicamente vacacionales para renta corta, el manejo de rentas cortas. ¿Y en qué área específicamente ustedes están, Juan? ¿Qué Mira, nosotros, comunidades manejan y qué tipos de propiedades? mira, nosotros tenemos una cobertura en lo que viene siendo la ciudad de Orlando, ¿cierto? Y, digamos, ciudades aledañas, que es donde están los parques, como lo vienen siendo Kissimmee y Davenport. Hay comunidades, digamos, hoy muy consolidadas. Voy a dar algunos nombres: Story Lake, Champions Gate, Windsor Island, Solara, Solterra, Enclaves, vienen siendo algunos de los referentes hoy a nivel vacacional. Es muy importante al momento de meterse en una inversión de estas, entender que el indicador más importante va a ser el tema de la ubicación, ¿cierto? Sin duda la ubicación, o sea, si dentro de los resorts que les acabo de mencionar, hay uno que tenga la ubicación más central a los puntos de interés de la ciudad, es decir, a los shopping centers, es decir, a los restaurantes, es decir, a la zona nocturna y a los parques, estamos hablando de indicadores que nos van a asegurar diferentes tipos de público y por ende vamos a poder, digamos, mantener unos índices de ocupación muchísimo más estables que a lo mejor que estar en otras zonas que no están tan cerca de estos puntos. Hay algo muy importante también y es entender que a diferencia de pronto de otros países o otras ciudades dentro de Estados Unidos, en Orlando, el tema del Airbnb está muy bien regulado y no en todas las zonas se puede desarrollar esta actividad. Este tipo de inversiones traen una licencia propia para poder operar y de esa manera que se pueda rentar por noches. Lo más interesante de este tipo de inversiones, que lo hace una inversión única, es que tienen este tipo de licencias, son limitadas y el dueño tiene la posibilidad de hacer uso de su inversión. Esos vienen siendo tres factores realmente decisivos, porque cuando nos hablan de que son licencias limitadas, de una vez ya le estamos apuntando a una, digámosle, no solo a la rentabilidad que nos pueda dar la inversión como tal, sino también a una plusvalía, porque sabemos que al final, año tras año, pues cada vez vamos a tener menos, digamos, menos competencia, por decirlo de alguna manera, porque esas licencias se van a ir agotando y ya cuando cumplamos ese cap donde la zona donde invertimos realmente no hay más zonas destinadas alrededor para que se pueda desarrollar la actividad vacacional, pues prácticamente tú vas a tener un negocio, llamémoslo así, como un hotel, donde ya lo vas a tener posicionado, lo vas a tener consolidado, con una caja de flujo constante, que al final del día pues va a ser una muy buena alternativa, una buena oportunidad de negocio si tú lo quieres vender, porque ya lo vas a tener totalmente consolidado. Y un recurso escaso, porque como tú dices, en la medida en que ya no haya más áreas para desarrollar, que ya no otorguen más licencias, entonces ahí también estamos hablando de que hay un valor, una plusvalía adicional que se le añade a esa propiedad, porque el que lo quiera, pues tiene que pagar, ¿verdad? Mira, Juan, y muy bueno que acabas de aclarar eso, porque a mí me ha pasado con varias personas que quieren hacer la inversión, pero realmente no conocen cómo funciona. Ellos dicen, quiero hacer rentas cortas, pero realmente no saben, por eso traímos este tema a la mesa, para que la gente se educara y supiera de cómo es el proceso y de que la zona, por lo menos de Orlando, y las zonas aledañas que eres en donde tú estás, son reguladas. O sea, que tú no puedes comprar una propiedad sin, o sea, esa propiedad tiene que tener la regulación de poder hacer rentas cortas. No se puede hacer rentas cortas en cualquier comunidad, o sea, eso es un área específica. Entonces es muy importante que las personas también tengan claro eso. Así es. También es muy importante que viene siendo otro indicador, pues digámoslo, para poder de alguna u otra manera mitigar cualquier tipo de riesgos, y es mirar el entorno en donde está la propiedad. ¿A qué me refiero con esto? No va a ser lo mismo que tú tengas una propiedad, ¿cierto?, en una comunidad estilo resort, es decir, que tenga un clubhouse, unas buenas amenidades y sea una comunidad cerrada,
a que tengas la propiedad de pronto en una comunidad que no tiene estas características, porque ya a nivel, digámoslo, de competencia, pues nunca se va a terminar ofertando de la misma manera que estas propiedades que se encuentran, digamos, en estas comunidades con estas características. También entendemos el entendimiento de saber cómo se tienen que amoblar este tipo de propiedades también va a marcar una gran diferencia, entendiendo pues la necesidad del público que viene a visitarnos en el día a día. Sabemos que un 75% del público que viene a la ciudad viene en función de vacaciones, viene en función de los parques, y hay que tener algo muy en cuenta, cómo a través de la estadía, entendiendo que solo un 20% del tiempo en el cual las personas vienen a quedarse, pues están en la propiedad, se puede impactar. Entonces, entendiendo que propiedades que manejen un temático, ¿cierto? Es decir, que se pueda como ambientar las diferentes zonas dentro de la vivienda, va a ser bastante importante porque eso le va a dar un plus a la experiencia donde las personas vengan y puedan como impactar esa experiencia de una manera mucho más positiva. Dos, también entender cómo viene poco a poco cambiando el tipo de mercado que viene y nos visita. Digamos que a través de lo que fue el 2020, con toda la regulación que empezó a haber en el tema de políticas empresariales para la consolidación de posiciones remotas, ha hecho que esos nómadas, denominados nómadas digitales, pues sean un mercado bastante amplio, donde realmente no tienen la única necesidad que se necesita es tener una buena conexión a internet y simplemente tener tu laptop y trabajar desde cualquier parte. Entonces vemos cómo este público viene creciendo. Hoy estamos hablando de un 25% de reservas que vienen de este nicho, donde entender que dentro del mobiliario tener un escritorio, no tiene que ser el gran escritorio de oficina, pero sí un escritorio cómodo, pues también va a empezar a marcar una diferencia. Entonces, esos pequeños detalles, ¿cierto? Que le van a ir dando un plus a la vivienda como tal, va a marcar una gran diferencia en el mercado como tal, ¿cierto? Porque sabemos que está nuestra propiedad, pero alrededor de nuestra propiedad, pues tenemos muchísimas propiedades de la misma calidad, ¿cierto? Y ya es en función de cómo nosotros la presentamos ante el público lo que va a marcar la diferencia. Claro, y esos son los detalles que definitivamente tú como administrador de este tipo de propiedad, pues no los puedes traer. Por eso es que es bien importante que a la hora de invertir, aparte, usted lo primero que va a hacer es, ¿verdad? Buscar el asesor inmobiliario, el agente inmobiliario. Teresa Zúñiga, Estela Fuentes, aquí estamos. Nosotros somos el recurso primero para ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que entonces los vamos a ayudar a ustedes a enlazar y a conectar con estos otros recursos que son de mucho valor, como Juan, para que puedan recibir una asesoría integral, completa, como están viendo aquí toda esta información que él nos está dando, y que entonces pues puedan tomar una decisión ¿verdad? Buena y favorable y que pueda cumplir con sus expectativas. Eso es bien importante, Juan, la manera en que se presenta la propiedad, porque definitivamente estamos en una comunidad compitiendo con muchas propiedades quizás similares, ¿verdad? Pues porque están, vamos a decir, están a la misma distancia del parque, tienen las mismas facilidades en la comunidad. La única diferencia obviamente es el tamaño, ¿verdad? 2 habitaciones, 3, 4, 6, hasta 8, 14, que hay comunidades que tienen muchísimas múltiples habitaciones. Entonces, la manera en que la presenten y que puedan cumplir con la necesidad de ese huésped es sumamente importante, que esté bonita, esté moderna, atractiva, que ustedes son los que pueden decir a la hora de decorar, miren, esta comunidad en específico, por ejemplo, los que visitan son muchos canadienses, son muchos chinos, son muchos, y entonces de acuerdo a ese perfil, pues es que se ambienta y se prepara esa propiedad. Es bien importante que sepan que aquí estamos hablando de propiedades, ¿verdad? Que se compran y hay que amueblarlas. El que invierte en este tipo de propiedad
tiene que amueblarlas. Hay otras propiedades que no entran bajo el manejo de Juan, que ya vienen en su mayoría, que ya vienen amuebladas, ¿verdad? Y tienen pues otro tipo de administración. Pero en este caso, pues sí, el inversionista se encarga de la decoración y de amueblarlo y por eso pues es tan importante que tengan ese conocimiento. Juan, hablando hay algo pues bien importante que sabemos que es una de las razones por las cuales ellos están aquí y es que quieren saber cuánto yo puedo ganar, qué retorno yo puedo obtener, qué ganancia puedo obtener invirtiendo en una propiedad para hacer rentas cortas. Háblanos un poquito de los tipos de propiedades que se pueden adquirir y más o menos un promedio de ganancia neta que nos puede dejar cada propiedad. Excelente, excelente pregunta. Mira, realmente acá vemos propiedades de todo tipo, ¿cierto? Y hay que entender que entre mayor número de habitaciones, pues la propiedad nos va a generar mayor tipo de ingreso, ¿cierto? Según estadísticas del mercado, las propiedades de 4 a 6 habitaciones que vienen siendo casas son las propiedades más rentables, ¿cierto? Hay dos motivos por los cuales. El primero es porque este tipo de propiedades vienen con piscina independiente y eso viene siendo uno de los factores principales por los cuales digámoslo en este caso el americano, que viene siendo el usuario, la persona que renta de mayor frecuencia este tipo de propiedades, les gusta propiedades que tengan una piscina independiente. Segundo, son propiedades que te permiten tener una ocupación bastante interesante, ¿cierto? Y ya al momento de mirarlo de presupuesto, ya empieza a ser un factor totalmente diferenciador, ¿cierto? Estamos hablando que este tipo de propiedades están, digamos, tienen la capacidad de ofrecer una acomodación entre 12 a 25 o casi 30 personas, ¿cierto? Entonces ya si lo miramos desde ese ángulo, pues ya empezamos a entender que realmente para que nosotros podamos abarcar ese número de personas en otro sitio que no sean propiedades vacacionales, pues va a ser sumamente costoso. Y lo tercero, pues de este tipo de inversiones, ya hablándolo en general, es que es altamente atractivo porque te dan la posibilidad de que tú puedas cocinar dentro de la vivienda. Entonces, ya si hablamos de tema de presupuestos, ¿cierto? Pues ya empezamos a ver fuertemente y yo les puedo hablar un poquito para que se pongan un poquito más en contexto. Antes de la pandemia, realmente había un público y siempre ha habido un público demasiado alto en lo que viene siendo la hotelería tradicional. A raíz de la pandemia, ya ese público ha venido cambiando porque antes se marcaba mucho por temas generacionales, pero ya personas que de hotelería tradicional, personas que ya, digamos lo que vienen siendo seniors, por decirlo algo, han descubierto estas alternativas y al momento de empezar a hacer comparativos, al presupuestarse para temas de viajes, empiezan a ver esos grandes beneficios, ¿cierto? Empezamos a ver que a mayor acomodación, mayor comodidad, mayor independencia y por ende podemos adquirir propiedades en unos precios muchísimo más cómodos que de pronto en una hotelería tradicional. Devolviéndome y para ser más preciso la pregunta, este tipo de inversiones nos puede generar un retorno anual neto de un 3 a un 7 a un 10%, ¿cierto? Como les digo, entre mayor número de cuartos nos va a generar un mayor número de ingresos. Entonces, si hacemos el ejercicio, yo de pronto les puedo mostrar una tabla que nosotros, tablas como estas, son, digamos, los insumos que le brindamos al inversionista mucho antes de que tenga o sea, mucho antes de que invierta, sino que le brindamos este tipo de, digamos, de información para que pueda tomar la mejor decisión y saber, bueno, en qué tipo de propiedad y en qué comunidad me quiero meter, sabiendo ya los registros históricos que se puedan tener. Entonces yo les voy a compartir pantalla para mostrarles de pronto los cuadros que como compañía presentamos, ¿cierto? Estela, confírmame porfa si se ve claramente. Sí, se ve.
Listo, perfecto. Entonces, esta es la manera como nosotros presentamos la información. Según el requerimiento del cliente, ¿cierto? Primero el cliente llega o va a sacar el espacio con ustedes como asesores inmobiliarios, ¿cierto? Van a ver diferentes tipos de proyectos que van a estar analizando, van a ver unos que les va a gustar más al inversionista por X o Y motivo, y ya en función de eso nosotros vamos a brindar esta estadística, ¿cierto? Entonces nos van a decir, Juan, un ejemplo, ¿nos puedes mandar por favor la estadística de Story Lake? Listo. Y ya dentro de Story Lake les vamos a mandar los diferentes tipos de propiedades dentro de esa comunidad a nivel estadístico para que ustedes puedan ver. Entonces van a tener la posibilidad, como lo pueden ver en el cuadro, de ver cómo vienen siendo los ingresos brutos, ¿cierto? Nos gusta presentarlos con históricos de del año más reciente y, lógicamente, mostrar registros del año previo para que se pueda ver la evolución de la actividad y el crecimiento que va teniendo en el mercado, pues, este tipo de inversión. Entonces, pueden ver el relacionamiento de cómo se manejan las noches promedio, la ocupación y la manera como nos gusta presentar a nosotros la información es de que tenga relacionamiento de los gastos fijos que va a tener la inversión y en función de eso promediamos un ingreso mensual para que sea muchísimo más fácil de entender los ingresos que puede esperar el inversionista. ¿Qué pasa con este tipo de inversiones? Que realmente los ingresos son demasiado variables porque como lo rentamos por noches y tenemos temporadas, pues el precio realmente digámoslo, se va a empezar a disparar cuando la demanda esté en sus puntos más altos. Entonces ya ahí vamos a empezar a hablar de cuáles vienen siendo los meses más importantes, ¿cierto? Esas temporadas altas. Y realmente Orlando como ciudad pues es muy privilegiada de tener los referentes que ya hemos mencionado como son los parques, que hacen que realmente en cuanto a temporadas pues no hayan unas temporadas sí muy definidas, pero si uno lo mira al marco de 12 meses viene siendo un tema demasiado estable. Sabemos que el primer semestre, el mes más regular o más flojo o más muerto es mayo, pero lo que viene siendo de enero a marzo viene siendo la temporada más alta, ¿cierto? Porque es final de año, luego viene el Spring Break, luego también esa semana del Spring Break acá se junta con Semana Santa. El Spring Break, de pronto para que la audiencia tenga un poquito más de contexto, acá las universidades públicas y las universidades privadas o colegios públicos y privados tienen estas semanas en semanas diferentes. Entonces, todo el mes de marzo es en función de lo que llamamos el Spring Break y conecta pues con la Semana Santa que en el caso de Colombia pues tenemos y hace que realmente ese primer trimestre del año sea bastante interesante. Luego se acaba mayo, les decía que mayo viene siendo ya de pronto el mes más flojo y arrancamos de junio hasta agosto. Viene siendo otra vez un pico importante porque son las vacaciones de verano. Ya luego vuelve a haber un reintegro de trabajos, universidades y demás, donde el mes de septiembre y las primeras 2 semanas de octubre vienen siendo de pronto las más lentas en el segundo semestre. Y ya nuevamente empezamos desde octubre con el tema de Halloween, que realmente Halloween es demasiado grande aquí en Estados Unidos, donde sabemos que los parques hacen una temática toda en función, digamos, de esta festividad, donde se ponen casas temáticas de terror, se hace todo un tema en función de esta festividad y terminamos ya el año pues con lo que viene siendo el Día de Acción de Gracias y ya posteriormente diciembre que viene siendo uno de los meses más altos en cuanto a oferta se refiere. Buenísima la información que nos estás presentando, Juan. A mí, yo soy contador, ¿verdad? Y esta es una de las partes que me encantan cuando hablamos de números, de ganancias, porque no me gusta hablar de pérdidas ni de restar, de sumar y ganar. Y tener la oportunidad de poder presentárselo al cliente de esta manera definitivamente pues los ayuda a visualizar el potencial que puede tener en ganancias, ¿verdad? A la hora de invertir en una propiedad, sin dejar a un lado que hay otra ganancia adicional que podría superar esto por mucho, que es la plusvalía y la valorización de esa propiedad. Pero, pues me llama mucho la atención, ¿verdad? Estaba aquí mirando los porcientos de ocupación y como tú mencionaste, en todo momento está sobre el 70%, promediando un 82% en una y un 91% veo que va en el 2022. Eso era precisamente lo que iba a decir, que en el 2021, que estábamos en pandemia, o sea, podemos ver
que se mantuvo una ocupación de un 82% en promedio, que fue buenísima, o sea, muy buena. La gente se preocupa, ay, si ocurre una pandemia, ay, y si pasa algo. Mira, aún en el peor momento, la Florida tenemos que estar conscientes de que la manera en que esto se manejó, o sea, la Florida no cerró, así que mucha gente se movilizó a los patronos, ¿verdad? Permitir trabajar remoto, muchos se movilizaron acá y al contrario, hay muchas comunidades y propiedades que su ocupación subió y me atrevo a decir quizás que hasta más de un 82%, ¿verdad? Porque eso va a depender de la comunidad y la propiedad, pero eso nos demuestra que aún en crisis, ¿verdad? Pues aquí en la Florida, lo que es el turismo y las propiedades así de renta corta se mantuvieron muy bien y ahora vemos que va súper bien, mucho mejor, ¿verdad? En promedio todavía falta la mitad, no. En la tabla que presentaste no estoy clara hasta qué me fue, pero vamos a decir que la mitad del año va súper, súper bien. Y eso Claro, se espera que se mantenga, porque se mantiene, históricamente se claro. mantiene. Sí, ese fue un ejemplo que les mostramos, pero siempre mostramos digamos, la tabla al día, o sea, a requerimiento de clientes, si no la piden hoy, 18 de agosto, hasta el último corte, que sería en este caso 31 de julio, se las presentaríamos para que sea lo más actualizada posible. Claro, También es, pero el histórico es súper importante. O sea, el histórico es un indicador crítico a la hora de tu poder proyectar. Yo prefiero, a veces me digan, dame el histórico, dámelo de los últimos 2, 3, hasta 5 años, a ver, y aunque hoy esté quizás no muy atractivo, yo sé que puede estar ocurriendo algo o a lo mejor no es el mes, ¿verdad? De una alta ocupación y va a ser diferente a base de lo histórico, al final pues va a ser diferente. Juan, y una pregunta, ¿cómo, porque me imagino que muchos de ellos también se estarán preguntando, cómo ellos deciden hacer el property management contigo, cómo ellos pueden hacerle el seguimiento a su inversión? excelente pregunta. Mira, para nosotros es muy importante tener una comunicación muy precisa con el inversionista. Y para eso le brindamos herramientas tecnológicas para que le puedan hacer un seguimiento a su inversión. La primera de estas es que le entregamos de 3 a 4 links de diferentes plataformas, las que mayor tráfico nos esté generando, para que ellos puedan hacer una validación de precios, ¿cierto? Para que ellos puedan hacer el ejercicio como si fueran a rentar su propiedad y mirar de pronto en un diciembre o en un mitad de año en qué valores está ofertando su propiedad. El segundo es que cuando ellos firman contrato con nosotros, nosotros les entregamos un acceso al calendario de su propiedad. Y en dicho calendario, ellos van a poder ver todo el tema de las reservas confirmadas, qué ocupación va teniendo, pueden inclusive hasta hacer una autogestión de reservas, por lo cual van a poder tener una radiografía de lo que está pasando en mes tras mes en su propiedad. Y por último, les hacemos entrega de una relación de un reporte contable donde ellos van a poder ver toda la relación de ingresos y egresos de la propiedad, es decir, en el tema de los ingresos, qué reservaciones se generaron, por qué canales se generaron y todo un tema en detalle, es decir, qué cantidad en comisiones se pagó, cuánto se le pagó al operador y demás, para que sea de full transparencia con ellos. ¿Qué pasa? Que parte del servicio que ofrecemos nosotros es que les hacemos la parte impositiva hasta cierto punto. ¿Y por qué digo hasta cierto punto? Porque no somos contadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A medida de que digamos, la inversión está en el mercado y se va generando la actividad, nosotros tenemos que ir haciendo un reporte como tal de impuestos, tanto a nivel estatal, es decir, a nivel del estado de la Florida, y al nivel de la ciudad. Y la ciudad viene siendo el condado al cual pertenece, digamos, la propiedad. Entonces, tenemos esa relación con ellos, donde tenemos que generar unos reportes y tenemos que llenar unas planillas. Y esas planillas son las que llenamos de manera mensual, donde hacemos todo un relacionamiento de discriminación de los gastos,
operativos de la inversión, es decir, cuánto se le paga a México como operador, cuánto se fue en mercadeo, cuánto en mantenimiento y otros costos adicionales, porque al final del año le pasamos todos estos registros al contador y él simplemente va a mirar cada uno de los ítems, va a hacer la declaración tributaria, va a buscar qué deducción pueda hacer según la información que le brindamos y simplemente le va a cobrar por ese servicio al final del año al inversionista. Súper. O sea que ustedes siempre van a tener o sea, saber qué es lo que está pasando con la propiedad. O sea, eso no muy importante, porque ellos dirán, ay, me la administra alguien, y qué sé yo, cómo, cuándo se rentó, cuándo no se rentó, cuánto está entrando, cuánto no. Entonces, es Claro, importante. No, y hay otro tema muy importante, pues que digamos que muchas veces nos ha pasado de pronto con las personas que nunca, o sea, apenas están arrancando con que su primera inversión viene siendo este tipo de, digamos, de inversiones. Y es que ellos pueden tener una tranquilidad y es que al momento de la declaración como tal, pues las salidas de dineros de la compañía tiene que coincidir con las formas que le entregamos a cada uno de los propietarios. Porque al comienzo, claro, ellos no tienen eso como tan en cuenta y quieren saber muchísimo al detalle. Nosotros les brindamos esa información, pero también les damos una claridad y eso les da como esa tranquilidad de que saben que su inversión no puede estar en las mejores manos. bueno, Juan, gracias. Mira, Juan, una pregunta por aquí bien importante. Vamos a entrar directo al tema, ¿verdad? De la administración. Ustedes como compañía específicamente, ¿qué paz, qué tranquilidad ustedes le pueden dar al colombiano, al boliviano, al chileno, donde sea que estén fuera de la Florida? ¿Qué responsabilidad ustedes asumen sobre esta propiedad, dándole a ellos, ¿verdad?, esa tranquilidad de que todo va a estar en orden? ¿Qué incluye esos servicios? Lo primero que nos parece el indicador, digamos, lo más importante y que en este momento, gracias a pues hemos podido ser compañía reconocida y destacada en la región, y es que desde el 2017 hemos tenido una retención de propietarios del 100%, ¿cierto? Entonces eso viene siendo bastante, digámoslo, bastante destacable. Dos, la relación contractual con nosotros. La relación contractual con nosotros es a 1 año, pero no tiene una cláusula de permanencia y no tiene una, digamos, una cláusula de penalidad por rescisión de contrato. Entonces eso le brinda mucha tranquilidad al inversionista, ¿cierto? Y también, adicionalmente, pues, digamos lo que dentro del esquema comisional, digamos que aplicamos un incentivo, ¿cierto? Porque creemos que, claro, yo como inversionista quiero evaluar el operador y creemos que en un rango de 6 meses ellos pueden evaluar la gestión que hemos hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cobramos un 15% de administración, pero esos primeros 6 meses cobramos el 12%. Y ya el cliente a partir de ese momento puede ya, digamos, hacer un análisis de gestión para determinar si o sea, si nosotros... Ya los quiere, ya aprende a quererlos. Correcto. Por lo menos yo sé que trabajan para eso, para que el cliente aprenda a quererlos. Total, total. Y lo otro es que tratamos de siempre pues brindar el mejor servicio, de tener una comunicación lo más fluida posible. De pronto es, digamos, lo que a nivel empresa o a nivel industria, es una industria bastante exigente, ¿cierto? No solo por la competencia, sino que estamos brindando un servicio hotelero. Tenemos personas que en todos los momentos del día están preguntando. Pueden pasar inconvenientes en cualquier momento del día, entonces ahí es donde estamos nosotros como empresa para respaldar. Una también de las tranquilidades, o bueno, de los indicadores que le brindan esa tranquilidad a los clientes, es que donde nosotros ofrecemos operación, tenemos gente de planta viviendo en los resorts. Entonces, eso les da esa tranquilidad de que siempre va a haber, digámoslo de manera informal, un doliente en la comunidad que va a estar pendiente de que efectivamente cada uno de los huéspedes que va a ingresar o que se está quedando en la propiedad, pues realmente está teniendo la mejor estadía. También tenemos un equipo que le hace seguimiento a la inversión. ¿Y a qué me refiero un seguimiento a la inversión? Ya lo estoy hablando más, es desde el tema del cuidado de la propiedad. Tenemos un área de inspecciones y esta área de inspecciones se encarga de velar por el buen estado de la propiedad en cada uno de los checkouts, ¿cierto?
cuando el propietario nos entrega la propiedad, ¿cierto? Nos la entrega decorada, nosotros hacemos un inventario, pedimos unos comprobantes de facturas que vamos a necesitar por si en algún momento hay que hacer una gestión, ¿cierto? Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis que esto también le brinda tranquilidad al inversor. Y es que los canales por los cuales se oferta, en caso un Airbnb, tienen un seguro que protege, digamos en este caso, al dueño de la propiedad, por si llega a pasar algún tema de que un huésped indelicado, pues pasan temas, pero sabemos que tenemos la tranquilidad que vamos a tener un buen respaldo. Segundo, que nosotros como compañía tenemos un seguro que estamos implementando, que le va a dar también esa tranquilidad. Es un seguro comercial en el cual el propietario puede tener la tranquilidad que lo va a cubrir también a él. Entonces, eso viene siendo también bastante tranquilizante, porque pues no va a generar de pronto esos gastos, digámoslo, adicionales que a lo mejor se puedan generar. Y bueno, al final del día lo que nosotros buscamos es brindar herramientas que puedan brindarle tranquilidad, confianza al cliente, para que vea que este tipo de inversiones realmente son altamente atractivas, únicas. Y lo más lindo de todo es que varios de los propietarios que actualmente tenemos en la compañía y que han arrancado desde el 2017 ya tienen más de una inversión vacacional con nosotros y bajo la administración de nosotros. Eso es excelente y muy bueno. Yo creo que un dato bien importante es que a la hora de escoger la compañía de administración, y tú, ¿verdad? Me lo validas si estoy en lo correcto o le añades, tienen que tomar en cuenta la experiencia, los años, la trayectoria y en dónde, en qué área se especializa esa compañía, porque creo que eso tiene mucho que ver definitivamente con que conozcas el mercado, conozcas pues las personas que acostumbran a ir a esa área, conoces ya de qué mantenimientos específicos requieren ciertas propiedades, porque mira, estas propiedades de esta comunidad hay que estar pendiente de esto y esto en específico. Y obviamente la facilidad, como tú dices, al ustedes estar dedicados a una comunidad, a unas áreas en particular, es mucho más fácil poder responder a esa necesidad del inquilino, del huésped, y poder, ¿verdad? Rapidito resolver cualquier situación. Así que obviamente eso tiene mucho que ver con los reviews y con la satisfacción del que se esté quedando. Yo creo que es algo bien importante a la hora de escoger la compañía de administración, pues que evalúen eso. Así es, así es. Esa parte que tú mencionas es supremamente importante porque pues esa, digamos, va a ser como la garantía de que las propiedades estén bien calificadas, bien posicionadas y por ende tengamos clientes satisfechos. Excelente, Juan, toda esta información que nos estás dando, porque bueno, nosotros trabajamos mayormente con clientes extranjeros y muchas de esas personas están en su país, no están aquí en la Florida, quieren saber el proceso, quieren hacer su inversión aquí, pero no conocen el proceso realmente para poder rentar bajo estas plataformas. Y no nos hablaste sobre más o menos cuántas plataformas estás tú mercadeando la propiedad. Se marcaría más o menos cuántas plataformas. La gente conoce más el tema de Airbnb, pero sabemos que existen muchas más plataformas. Mira, plataformas como Airbnb hay más de 250, ¿cierto? Realmente nosotros ofertamos en 50 y nos enfocamos en 10. ¿Por qué nos enfocamos de esa manera? Porque cada plataforma tiene unas políticas de comisión totalmente diferentes, ¿cierto? Al momento que nosotros vamos a poner las propiedades en estas plataformas, ellos cobran una comisión por ofertar la propiedad, ¿cierto? Y cada una tiene una comisión diferente. Entonces, siempre lo que nos vamos a enfocar nosotros es qué plataforma nos va a generar el mayor tráfico al menor costo, porque eso nos va a dar la mayor rentabilidad posible, ¿cierto? Entonces, muchas veces pasa de que, pues, en ciertas plataformas, que igual nosotros tenemos presencia, el precio nos toca inflarlo considerablemente para que, por el esquema comisional que tiene esa plataforma,
y al final del día pues no termine siendo perjudicial para el inversionista de que ha generado más reservas por la plataforma que tiene un esquema comisional más caro y por ende la rentabilidad ha sido muchísimo más baja. Entonces es un tema bastante importante. El segundo es que somos bastante proactivos con el tema de lo que vienen siendo reservas a través de redes sociales. Hoy en día contamos con la cuenta de compañías de Property Management Vacacional que tiene la mayor comunidad, somos alrededor de 43.000 en total, y se ha convertido en una fuente de, digámoslo, de generación de reservas bastante importante. Y el tema que les mencionaba comenzando el espacio, la importancia de tener aliados estratégicos como entidades de turismo y también el tema de corporativos. En el tema de corporativos, ¿cómo funciona? En el departamento turismo de estas empresas, ¿cierto? Ellos le hacen todo un tema de paquete vacacional a los empleados, donde les les ponen los tiquetes aéreos, les ponen el rentacar, y en la ciudad de Orlando, pues Amazing Home tiene exclusividad en lo que vienen siendo estadías y lo ponen dentro de ese paquete y ya la relación de nosotros es directa con los corporativos en cuanto al tema de los pagos como tal. Excelente. Bueno, ya prácticamente, ¿verdad? Estamos terminando. Yo tengo una última pregunta, por lo menos de mi parte, y es que yo creo que con esta información que nos has dado, que es muy buena, da más confianza al inversionista. Cualquiera de los que está aquí escuchándonos o que nos escuche luego a través de nuestro canal de YouTube y decida hacer una inversión, ¿cómo tú entiendes que, ¿verdad? Según la experiencia, que va a evolucionar la ocupación de esa propiedad? Una vez la ponen en manos de Amazing Homes, ¿cómo, ¿verdad? Comienza a generar ingresos? Bueno, hay un tema muy importante y es que es en qué momento va a entrar la propiedad al mercado. Eso viene siendo bastante importante saberlo, porque eso va a hacer que el proceso de maduración en cuanto al posicionamiento en las plataformas sea de manera más acelerada o sea de manera más lenta, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con eso? Claro, nosotros cuando vamos a poner una propiedad en el mercado, cada propiedad va a tener una independencia como tal, pero va a estar respaldada de una cuenta que tiene más de 2.800 reviews, que eso le va a dar confianza al que va a rentar, porque le va a dar a entender que detrás de esto hay una empresa, ¿cierto? Pero en cuanto a la generación de los reviews, ¿cierto? Se empieza ya a hacer un trabajo y ese va a conllevar tiempo porque pues obviamente se empieza a reservar la propiedad, empezamos a tener diferentes reservas, tratamos de incentivar al huésped para que nos dé un buen review, nos dan un buen review y empezamos a generar cierta cantidad de reviews que nos va a ir posicionando en cada una de las plataformas. Lo que vamos a buscar nosotros es poder tener una maduración, un buen posicionamiento, para que en el momento de las temporadas lentas, yo no diría tanto las altas, porque en las altas realmente la demanda es tanta que es muy complicado realmente conseguir, digamos, estadías en la ciudad, pero que en las temporadas que no tienen esas demandas tan altas, aparezcamos en los motores de búsqueda en las primeras páginas. Y no es lo mismo estar en las primeras 5 páginas que estar en la página 15 en adelante. Entonces, ahí es donde nosotros nos enfocamos para que realmente el tema de ocupación sea una ocupación estable y por ende eso le brindemos la tranquilidad al inversor y podamos generar esos ingresos de manera pues mucho más estable. La experiencia nos ha demostrado que los procesos pueden llevar de 3 a 6 meses o 2 meses. Como les digo, todo depende del momento en que se ingrese. Si ingresamos, por decir, en un junio, realmente va a ser bastante importante porque junio es un mes bastante importante. Pero si arrancamos en un septiembre va a ser otra condición totalmente diferente porque el mercado está muy lento, va a ser más difícil poder conseguir reservas, es una propiedad que no tiene un histórico. Bueno, y eso vienen siendo temas que se tienen que tener en consideración. Perfecto. Tenemos una pregunta
de Sandra y nos está solicitando, Juan, si puedes mostrar nuevamente los precios. Sandra, me imagino que te refieres a la tabla que Juan nos mostró. Eso es únicamente, eso es del 2021 completo y de una propiedad de 6 habitaciones en una sola comunidad, ¿verdad? Que eso pues no es representativo de todo el mercado, pero es bueno que Juan, si la puedes presentar para que ella vea cómo se le estaría compartiendo si toma la decisión de evaluar alguna opción, qué tipo de información se le estaría compartiendo. Esto es en Story Lake, es una propiedad de 6 habitaciones y ahí pues se ve el 2021 completo con el ingreso bruto de cada mes, la tasa promedio por noche, o sea, lo que se cobró por noche y el porciento de ocupación, que eso es bien importante, lo habíamos mencionado anteriormente, en todo momento se mantiene sobre el 70%, un promedio de 82 en el 2021. En total, ¿verdad? Pues vemos que los ingresos fueron 78,000, pero si solo promedias mensualmente, pues son los 6,000 y pico, pero ahí vemos al lado el desglose de ese ingreso mensual menos esos gastos fijos que corresponden a la administración de la propiedad. Quedando así, ¿verdad? Pues un ingreso, una ganancia neta. Es correcto. Es correcto, y como lo mencionábamos anteriormente, ya es según requerimiento del cliente, ¿cierto? Se le puede mandar de los resorts que considere, ¿cierto? Y según requerimiento, pues tratamos de, como les mencionábamos, de brindarle información actualizada al día. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar la sala? Bueno, yo no sé si ustedes quieren ver cómo es una casa vacacional por dentro. Si podrías compartirse. Claro que sí. Perfecto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, aquí la vemos. Esta es una propiedad dentro de la comunidad de Champions Gate, ¿cierto? Es la que les mostraba en el cuadro. Y como les mencionaba, la importancia del mobiliario, de cómo se decore este tipo de propiedades para que realmente sea una propiedad competitiva y sea altamente atractiva para el usuario. Entonces, yo les voy a dar acá un tour rápidamente. Si ustedes quieren que me pause en alguna zona o en algún cuarto, pues lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Y lo que quiero que vean es, como vean, la armonización, digamos, que tiene cada espacio, y que al final del día esto hace que juguemos con esos diferentes públicos que nos vienen a visitar a la ciudad como tal. Ven acá. Entonces esta es una casa con piscina independiente, tiene 2 cuartos en la primera planta. Voy a mostrar acá el espacio de la terraza. Como pueden ver, pues cada espacio está totalmente, digámoslo, como armonizado para que se pueda tener como una actividad integral dentro de la propiedad. Que nos lo preguntan mucho, si nosotros decoramos las propiedades, nosotros directamente no, pero tenemos un partner que es especialista en decoración de propiedades vacacionales. La manera de trabajo de ellos es que sacan un espacio con el inversor y le hacen una propuesta inicial, pero según requerimiento, pues se presupuesta el proyecto como tal, y simplemente una vez es aprobado, ellos ya se encargan de todo, de hacer el pedido, de hacer todo el tema de los ensambles, pues como tal de las camas, de lo que tengan que hacer como tal, y nos notifican a nosotros la fecha de entrega.
Hay una gran ventaja cuando, digamos, los dueños optan por contratar una empresa que se dedica a esto, y es el tiempo de entrega, ¿cierto? Generalmente esto conlleva de 4 a 6 meses, pero es porque ellos, pues, digamos, son empresas que piden, digámoslo, muebles de manera constante, tienen inventario como tal y pueden hacer, digámoslo, todo el tema de entrega de una manera pues bastante rápida. Como pueden ver, pues la propiedad cuenta con diferentes temáticas, por decirlo así, y hoy en día, pues esta propiedad que les estoy mostrando viene siendo una de las propiedades más, digamos, de mayor despliegue o de mejores rendimientos dentro de la compañía. Mayor rentabilidad, o sea que nos enseñaste ahí una muy buena opción. Así es. Muy bonita, muy bonita. Más preguntas, ¿alguien tiene otra preguntita? No veo más preguntas en el chat. Yo creo que podemos ir cerrando ya. Ay, Juan, mil gracias por toda la información que nos brindaste esta noche. Súper agradecido contigo. Todas las personas que se conectaron, si les interesa saber más sobre el tema, pueden agendar una cita con nosotros en privado con Juan, y el cual estaremos dando detalles de todo el proceso y qué es lo que mejor se adapta en base a su presupuesto también. Estela, ¿quieres decir algo más? Definitivamente, muy agradecida por la información tan valiosa que nos dio hoy Juan, y gracias a los participantes, ¿verdad?, por acompañarnos, permanecer, sus preguntas. Esperamos estar en contacto con ellos. Sabemos que este es uno de los pasos dentro de como parte de la asesoría para adquirir un inmueble. Ya aquí tuvieron una información muy buena, así que ahora a ponerse en contacto con nosotros para ver cuál puede ser la mejor opción dentro del abanico de oportunidades que nosotros tenemos y que ofrecemos aquí en el área de Orlando específicamente, que es de lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Así que los invitamos a que agenden, a que nos sigan por nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook, todo se les ha compartido. Y bien importante, Juan, él habló del 15%, ese es su costo, ¿verdad?, regular de mantenimiento, de cargo, perdón, de administración, pero sabemos que él se porta sumamente bien con nosotros, bien considerado con nuestros clientes. ¿Y qué es lo que haces con nosotros, Juan? Les damos, digamos, por un periodo de 6 meses, una reducción de tarifa al 12%. Así que eso pues se toma en consideración, ¿verdad? Porque es un ajuste muy razonable. Y nada, tengan en cuenta, ¿verdad?, que tenemos aquí una compañía aliada que es muy buena, con una trayectoria muy buena, y que va a estar a la mano trabajando con ustedes para sacarle el mejor retorno a esa oportunidad, a esa inversión. Claro que sí. Así es. Gracias, Juan, de verdad, y gracias a todas las personas que se pudieron conectar. No, gracias, Teresa, Estela. Pues la verdad, espacios como estos pues son de bastante aprendizaje, y bueno, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. A ti, que tengan una linda noche todos. Feliz noche para todos. Hasta luego. Bye.